Contexto económico. El economista Daniel González ya está listo para su colaboración de cada jueves. Daniel, un gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Un gusto también para mí estar contigo, con Marcela, con los radioescuchas de Contextos. El tema hoy en materia económica tiene que ver con que el martes de esta semana pues encontramos la noticia de que en julio las ventas en términos nominales para las tiendas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales de nuestro país tuvieron un crecimiento del 10%. ¿Y cuál es la parte interesante de este dato numérico exclusivamente estadístico? Bueno, que ha sido el mayor crecimiento para las tiendas en los últimos 5 años, que es un dato muy importante, pero también cuando comparas de julio de los siguientes años, de los años anteriores, tenemos que ha sido el crecimiento en ventas más alto en los últimos 10 años, ¿no? Este crecimiento del 10% para hablar de las tiendas que tienen más de un año en operación por parte de la ANTAD, pero cuando se suman el total de tiendas de esta asociación, de este organismo, tenemos que el crecimiento en las ventas tiene que ver con un 13.5%, que es una cifra muy, muy elevada de acuerdo a lo que hemos estado viendo en los últimos meses en términos de la economía mexicana. ¿Y qué es lo que hemos estado viendo en los últimos meses, Juan? Nada más si me permites poner ahí en contexto a nuestros radioescuchas. Bueno, que el oro ha tenido un incremento de un 35% aproximadamente en un año, por ejemplo el caso del centenario, que cuando estaba el año pasado en los 22.600 pesos, pues ahora alcanza los 30.500 pesos el centenario, o que el tipo de cambio ha tenido una variación en un año de alrededor del 15%, y que los precios del petróleo han tenido una caída de un 30% aproximadamente en el periodo de un año. Aún y cuando se están presentando esas condiciones, pues tenemos datos como el de la ANTAD, en donde nos dice que crecen las ventas, pero también el caso de que la Bolsa Mexicana de Valores sigue rompiendo récords y en un año ha tenido un crecimiento del 10% aproximadamente su indicador. ¿Qué más nos presenta en términos de información estas cifras de la ANTAD? Bueno, que las tiendas departamentales tuvieron un crecimiento en un año del 12.4%, Juan, es decir, las empresas como el Palacio de Hierro, como Coppel, como Sears, este tipo de negocios que se especializan en electrodomésticos, en ropa, en zapatería, tuvieron este crecimiento del 12.4%, que es una cifra bastante elevada. Y luego tenemos que las tiendas de autoservicios, como la Comer, como Chedraui, Walmart o Soriana, tienen un incremento del 10.3%, o las tiendas especializadas como los Oxxos, como los Even, como las Mixup o las tiendas de anteojos, tienen crecimientos del 7%. Es decir, que vimos en el mes de julio, pues que entre los temas del calor y las vacaciones, la gente salió a las calles a gastar. ¿En dónde está la parte que podemos tomar ahí, pues para tomar como información y para tomar decisiones? Bueno, que de este consumo que se presentó, el 14% tiene que ver con incremento en ropa y zapatos, mercancías generales un 10% y en abarrotes 8.5%, que fueron los sectores que mayor crecimiento tuvieron durante este periodo estudiado. Como les digo, el dato tiene que ver con que la gente salió a las calles a gastar, aún y cuando, por otro lado, que es una cifra que contrasta, Juan, y que es importante destacar, el indicador de confianza del consumidor que presenta el Banco de México cada mes tiene una reducción del 1.8%, pero también las expectativas de los consumidores de cómo esperan que sea el siguiente año traen una reducción. Y cuando esta encuesta habla de si se compara el 2015 como en el 2016, si es mejor o peor este año, también los consumidores hablan de que este año es mucho peor que el año anterior. Estamos viendo una tremenda contradicción en materia de consumo. Por un lado, la gente está hablando de que la economía no está funcionando, y por el otro lado está saliendo a las calles a gastar, ¿no? Y la encuesta que sale en la sección nacional del Siglo de Torreón, en su última página, en donde habla de cómo percibe la población el tema de la economía, pues donde el 64% de los mexicanos
piensan que la actividad económica ha empeorado. Aún con todo esto, la gente está saliendo a las calles a comprar. ¿Y cuál es la explicación que podíamos tomar respecto a estos datos? De acuerdo a la ANTAD, el principal elemento que ha impulsado estas ventas tiene que ver con la mayor llegada de remesas por parte de Estados Unidos, efectivamente la dinámica económica de Estados Unidos, pero también la variación del tipo de cambio, que ha tenido, como ya decíamos, una modificación del 15% aproximadamente del valor del dólar frente al peso, ha impulsado esta dinámica de consumo en los ciudadanos. También debemos recordar que en un reporte que ya hizo meses atrás la ANTAD, nos hablaba de que prácticamente 21.7 millones de hogares en este país no alcanzan a tener la canasta básica, que si lo multiplicas por el 3.8% de la población, que es el promedio de habitante por hogar en nuestro país, pues estamos hablando de que prácticamente 80 millones de mexicanos no alcanzan a comprar la canasta básica, pero por el otro lado presenta estos datos de crecimiento de consumo, pues nos hablan de que sí, efectivamente el tema de las remesas es un factor importante, pero el otro elemento que tiene que ver son con el incremento de los préstamos personales por parte de las instituciones bancarias, que se incrementaron un 20.6%, y los créditos al consumo un 11.2%. Básicamente podemos concluir que están aumentando el gasto las familias que menos tienen y que son las que reciben en su mayoría. No me gustaría generalizar, pero vamos, es una dinámica que suele presentarse en la economía mexicana, que son las familias que menos tienen quienes reciben estas remesas, que salieron a los centros comerciales a comprar, decíamos, ropa, zapatos, mercancía en general, y a las tiendas de autoservicio a comprar despensa, a comprar mandado, etcétera. Pero también la clase media empezó a endeudarse más, ¿no? Y los créditos al consumo, como decíamos, un 11%, y los préstamos personales un 20.6%, son factores que influyen en esta dinámica de consumo, en donde, bueno, yo estaría ahí un poquito preocupado en el tema de la mesura del consumo, ¿no? Por un lado, nuestros tomadores de decisiones en materia política económica lo ven con muy buenos ojos, puesto que dicen que la falta de dinámica en el comercio internacional está siendo, digamos que sustituida por el tema del consumo interno, y que las familias, al ir a gastar, pues de alguna manera reactivan la actividad económica en nuestro país. Sin embargo, las condiciones financieras no son las mejores para generar un gasto de estas dinámicas, ¿no? Y aquí sería la invitación a todos los consumidores a ser muy cautos, a hacer sus proyecciones, a no gastar por impulso, sino por necesidades familiares, Juan. Y más ahora que estamos viendo el tema de pues que los niños regresan a las escuelas, ¿no? Exactamente, y sobre todo quería incidir en este punto al que te refieres, Daniel, porque también, digo, ya no es como antes, como en décadas anteriores, donde la mamá compraba los útiles en donde había ofertas y no importaba tanto la marca sino el precio. Sin embargo, ahora pues como que ya hay una tendencia de que los niños y las niñas no quieren un cuaderno que no sea de la marca que lleva la gran mayoría, o la que está de moda, o la que trae la impresión que está causando furor entre los niños, las niñas y los adolescentes, lo que incrementa aún más el costo de estos productos, y también, bueno, pone en un predicamento a las familias de escasos recursos. Pero no solo los niños, Juan, sino también ya los adultos estamos entrando en una dinámica de esta naturaleza, y lo que veíamos en años anteriores es que la gente solía endeudarse para pagar la hipoteca, para comprar una casa, para comprar un carro, y después vemos cómo la gente se empieza a endeudar por comprar el teléfono celular, por comprar la televisión, pero ahora lo que nos están presentando en materia de información es que la gente está endeudándose para el tema del consumo, y entonces te estás gastando muy rápido estos créditos, y tarde o temprano se vuelve una bomba de tiempo para las familias, para el consumidor mexicano. Esperemos que no se presente, pero ahí hay un foco amarillo en la economía mexicana que se empieza a prender por encima de que mejore las condiciones de dinámica económica, que la gente salga a las calles a comprar.
Es válido que salgas a la calle a comprar siempre y cuando hagas una planeación de tus gastos, de tus ingresos y del comportamiento de la dinámica económica de tu familia. Claro. Bien, pues muy interesante, Daniel, y sobre todo este hecho que sí, efectivamente este incremento en el consumo, este 10% de crecimiento que informa la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio es también pues debido, como tú lo decías, al incremento que se ha dado en las remesas que vienen de Estados Unidos, pero también mucho cuidado porque el poder adquisitivo del mexicano, el que vive aquí, el que gana aquí, el que trabaja aquí, no se ha incrementado en la misma medida que ha sido este incremento en el consumo, y esto pues trae como consecuencia un mayor endeudamiento. Nada más para que piense nuestro radioescucha, le dejo de tarea este dato, ¿no? El crecimiento de ropa y calzado, hablando de tiendas nuevas y tiendas ya establecidas de venta, creció 18.5% en un mes, 18.5%, Juan. Es impresionante, Daniel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Oye, es impresionante este crecimiento, y déjame trasladarlo a la dinámica que tenemos aquí mismo en el centro de la ciudad de Torreón. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, la cantidad de zapaterías que hay es impresionante. O sea, ¿a qué ritmo estamos comprando zapatos los mexicanos? Ese tendría que ser un buen tema. Bueno, ahí lo presenta la ANTAD, ¿no? Entre el 18.5% con tiendas nuevas y con tiendas que tienen más de un año, un 13.8%. Ajá. Bueno, precisamente, pero además con estas opciones de vales, que bueno, prácticamente se han convertido en pequeños bancos también, algunos grupos de zapaterías, es tener cautivo prácticamente a los consumidores siempre, porque cuando no es el regreso a clases, es el desfile, es la boda, es fin de año, es Navidad, es 14 de febrero, y entonces con todas estas fechas que están agendadas dentro del calendario de consumo de los mexicanos, pues tienen una clientela total, absoluta y completamente cautiva. De hecho, ese es el tema que quisiera dejar, digamos que subrayado, Marcela. El incremento del crédito al consumo se ha modificado en un 11%, pero la gente ya no está, digamos que endeudándose para comprarse productos, bienes duraderos, ¿no? Digamos el refrigerador, decíamos el auto, sino para el gasto corriente, que es prácticamente de consumo inmediato. Aquí es donde tarde o temprano ese tipo de gasto deja de ser soportado por el ingreso de una familia, ¿no? Por el incremento en el interés. Y ahora, este incremento con el tema de las zapaterías que tú estás planteando, en donde hablamos de hasta un 18%, pues no coincide con el crecimiento económico del país, que es de un 2%, ni con el incremento salarial, y ahí es donde están las diferencias que debemos de tener mucho cuidado. Claro. Muy bien, ¿algún punto de contacto, Daniel? Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.